Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar del tema de segmentación. Básicamente con este tema ya empezamos a hablar del desarrollo embrionario, porque esto se va a dar desde el primer día. Y si recordamos bien, en el momento que se dio la fecundación, esta fecundación fue importante ¿para qué? Bueno, primero que nada hay que recordar que un ovocito tiene un metabolismo lento y que incluso tiene un bloqueo meiótico en metafase 2. Y para que esta meiosis termine, lo que se necesita es fecundación. Y en este caso, al momento de que haya una fecundación, va a haber como tal la creación de los pronúcleos, se va a activar el metabolismo y en este caso vamos a obtener una célula que es de vital importancia. Y esta célula que vamos a formar le vamos a conocer como el cigoto. El cigoto, en este caso, es la célula que se forma a partir de la fecundación y que va a tener un metabolismo más rápido. Entonces, a partir de esto, yo ya voy a comenzar este proceso de segmentación. Bueno, eso lo vimos en fecundación. Hay que destacar que también hay características que va a tener mi segmentación que las vamos a detallar ahorita. Bueno, tomando en cuenta esto, en el primer día de segmentación, ¿yo qué voy a tener? En este caso, no olvidemos que yo voy a tener a mi zona pelúcida, que al igual también por fuera voy a tener a mi corona radiada, que la voy a poner de esta manera. No le voy a dar mucho enfoque porque es algo que se ve en fecundación. Y en este caso, por dentro voy a tener a mi célula recién formada con su núcleo. Bien, ¿qué es lo que nos interesa de esto? En este caso, yo ya tengo un cigoto, que es esto, y lo voy a tener en mi día 1. ¿Por qué le vamos a dar relevancia? Sabemos que como tal, la segmentación es esa serie de divisiones mitóticas que va a tener un cigoto. Ahora bien, en este caso yo ya tengo a mi cigoto y la célula que está aquí, yo la voy a llamar blastómera. Así es como se les va a llamar a las células. Bien, durante el transcurso del día 1, lo que va a pasar es esto. Mantengo mi zona pelúcida. Al igual que mantengo mi corona radiada, que en este caso voy a nada más copiar y pegar. Y voy a tener que mi célula se va a dividir. Y en este caso yo voy a tener una célula que va a ser prácticamente una división que vino de mi primer célula que tuve. En este caso, podemos darnos cuenta que esta célula se dividió y obtuve estos dos. Ahora, algo que hay que destacar de esto es que yo voy a tener que mi célula va a ser del mismo tamaño. Por lo tanto, yo tengo que una de las características que va a haber en mis segmentaciones que va a ser simétrica. Todas las células se van a dividir del mismo tamaño. Eso no hay que olvidar. Vale. Entonces, tomemos en cuenta que los primeros días de la segmentación en el humano van a ser lentos. Por lo tanto, en los primeros 2 días yo voy a tener una división por blastómera. Quiere decir que aquí yo ya voy a estar en mi día, perdón, me sigo manteniendo en el día 1, porque en mi primer día yo tuve una división. Pasamos a mi segundo día, y en este caso, en mi segundo día, sabemos que yo voy a tener una división por día, pero quiero destacar esto. Recordemos que la segmentación va a ser simétrica, pero hay algo muy importante, que mi segmentación va a ser asincrónica. Y esto me dice que las células no se dividen al mismo tiempo. ¿A qué voy?
que, por ejemplo, esta célula va a entrar en mitosis, pero no porque esta célula entre en mitosis, forzosamente esta también lo va a hacer. Quiere decir que así como esta entra en mitosis, esta puede esperarse un rato. Y una vez que esta se dividió, yo voy a tener como tal un cigoto de, ay, perdón, este no era el color. En este caso, 3 blastómeras. Y obviamente, como ya sabemos muy bien, es que en este caso yo tuve una segmentación que en este caso es simétrica. ¿Por qué? Porque esta fue la célula que se dividió y se dividió en una célula del mismo tamaño. Y sí, a lo mejor parece que yo tengo una célula más grande que la otra, pero recordemos que es asincrónica. Por lo tanto, así como esta célula se dividió y me dio este producto, que son dos células del mismo tamaño, esta también se va a dividir. Y quiere decir que al dividirse me va a dar otra célula que son del mismo tamaño. Y así yo obtengo que en mi segundo día tuve una división por célula. Por lo tanto, en mi día 2 yo voy a tener 4 células. Y por eso decimos que en este caso va a ser simétrica, pero también va a ser asincrónica. ¿Qué más va a pasar? Durante este periodo, lo que va a suceder es esto. En mi tercer día, como tal, ya tengo que tuve 4 células y también va a pasar esto. Notemos que a partir del segundo día, la corona radiada se va a ir perdiendo. Y también hay que destacar que las células se van a estar dividiendo para así obtener un producto de 16 células aproximadamente. Entonces yo tengo una célula que va a tener, perdón, yo voy a tener aquí mi producto que va a tener ya 16 células y esto va a ser en mi tercer día. Notemos algo muy importante y es que la zona pelúcida se va a mantener del mismo tamaño y esto va a provocar que así como yo tuve una célula enorme, mientras va avanzando este desarrollo, las células se van a hacer más pequeñas porque no tienen un gran espacio para poder expandirse todas. Y además, no les va a dar el tiempo suficiente para andar creciendo. Entonces, yo tengo, en este caso, mis 16 células. ¿Qué más va a suceder? Hay algo muy importante en este momento y es que sucede un proceso conocido como compactación. Y en este caso, en la compactación, lo que se ve es algo más o menos parecido de esta manera. Yo voy a tener que las blastómeras más externas se van a estar uniendo, las que están por afuera. Y en este caso, se van a ir uniendo por este tipo de uniones que se le conocen como las uniones nexo. Y aquí voy a tener este tipo de uniones. Ahora, las células que están más internas van a tener otro tipo de uniones. Y en este caso, este tipo de uniones son estas que estoy poniendo de este color. Perdón. Y en este caso se van a conocer como las uniones gap. Ahora, este tipo de suceso, que es la compactación, nos va a ayudar a delimitar ciertas estructuras. En este caso nos va a ayudar a delimitar las células que van a ir quedando en la parte más externa, que son las que se unen con las uniones nexo, y las células que van a ir quedando en la parte más interna. De esta manera ya vamos a ir diferenciando un poco más a esta célula. Entonces, a partir de mi tercer día, yo voy a tener que tengo aproximadamente 16 células y algo muy importante, dependiendo de la bibliografía, es si voy a tener 8 células en mi tercer día o 16 células o 32 células. Hay libros que manejan que a partir de las 16 células estamos en el tercer día. Hay otros libros que nos mencionan que a partir de las 8 células.
y hay otros que dicen que a partir de las 32, en promedio nos quedamos en 16 células. Y algo muy importante, mencionamos que en el momento en el que hubo fecundación, yo tenía que se iba a llamar cigoto. Aquí no, aquí ahora va a pasar a llamarse mórula. ¿Por qué? Porque vamos a formar como una mora. En este caso vamos a tener muchas células que nos van a dar esa morfología, como si fuera de una mora. De hecho, de ahí proviene el nombre de mórula en etimología griega, perdón. Ahora, ya pasamos al tercer día. Bien, continuamos. Y en este caso, vamos a ver que a partir de mi cuarto día, el aumento de células sigue. ¿Cuántas van a ser? No podemos dar un número específico porque a partir de aquí va a ser un aumento muy alto. Incluso se puede decir que llegan a ser hasta 72 células o 54. Es un número variable. No podemos determinar uno, así es que no vamos a poner nada. Bien, en este caso, a partir de mi día 4, ya voy a tener el blastocisto. Otro detalle que se me pasó a mencionar es que como tal la compactación empieza a partir de que hay 8 células. Esto sí se ha visto, incluso varios libros lo mencionan, dependiendo de la bibliografía. La mayoría menciona que a partir de las 8 células inicia mi compactación. Y ya, perdón. Ahora, hay que ver esto. Yo tengo que mis células se fueron determinando, ¿no? En este caso yo tuve que por fuera se unieron por uniones de nexo, perdón. Y por dentro se van a ir uniendo por uniones nexo. Entonces, en este caso, siguen siendo células únicas, pero por estas uniones parece como si estuvieran fusionadas, pero es porque tienen uniones. Y estas uniones van a permitir que tengan una mejor comunicación entre las células. Es algo que incluso se ve mucho en el tema de corazón, en fisiología cardíaca, es algo muy bonito, muy importante. Pero aquí lo vemos de esta manera. Simple y sencillamente entendamos que es como una forma que van a tener las células para comunicarse. Y aquí también lo vemos de la misma manera. Las células que se unieron por uniones gap son las que están más internas. Bien, ahora vamos a pasar con un siguiente movimiento morfogénico y en este caso el que sigue se le va a conocer como cavitación. ¿Qué sucede en la cavitación? Su nombre lo dice, yo voy a formar una cavidad y esta cavidad va a estar conformada principalmente de agua y este espacio que se va a formar se le conoce como el blastocele. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se origina o de dónde proviene el agua? Bueno, si recuerdan sus clases de bioquímica o de fisiología, sabemos que tenemos una bomba muy importante, que no le di los detalles, perdón. Vuelvo a dibujarla. Y en este caso, en esta bomba es una conocida por todos. La famosa bomba sodio-potasio ATPase. Esta bomba, ¿por qué nos va a interesar? Fácil. Recordemos que esta bomba nos va a permitir sacar potasio y va a introducir sodio. Esto lo estamos viendo de una manera sencilla porque es más complejo, entre comillas. La verdad es bastante sencillo, pero no nos vamos a meter mucho en el tema. Pero, ¿por qué nos interesa que meta sodio? Recordando clases de bioquímica, sabemos que el sodio es una partícula osmóticamente activa, es la partícula más osmóticamente activa. Entonces, si recordamos, la ósmosis es cuando el agua se mueve de un medio donde hay menos partículas a donde hay más partículas, siempre y cuando yo tenga una membrana semipermeable que me permita este paso de agua. Entonces mi sodio, en este caso, va a jalar agua. Y de aquí es donde proviene mi agua, que en este caso me va a formar esta cavidad. Y aquí yo voy a tener a mi blastocele. Eso es en los aspectos que va a suceder ahora en cavitación.
Y bien, ya para mi quinto día, yo voy a tener propiamente a mi blastocisto, pero ya mejor determinado. De esta manera yo voy a empezar a utilizar otros colores para ir diferenciando todo, ¿no? Y bien, algo que quiero destacar es esto. Podemos apreciar que estas células están bombachas, si les puedo llamar de esta manera. Están abombonadas, ¿no? Bien, ¿qué va a suceder? En este caso, perdón, voy a borrar esto porque no me gusta que se vean esos rayoncitos. Voy a ver esto. Mis células se empiezan a aplanar. Y a partir de aquí, yo voy a empezar a tener diferencias en mis células. Y en este caso, obviamente cada una va a tener su núcleo. A estas células yo les voy a conocer como trofoblasto. También les llegan a decir masa celular externa. Incluso algunos otros libros lo mencionan como trofoctodermo, pero es lo menos correcto, así es que nos quedamos con trofoblasto o masa celular externa. ¿Por qué nos interesa el trofoblasto? Bueno, el trofoblasto nos va a formar los anexos extraembrionarios como la placenta y más. Y también vamos a ver que por dentro se va a formar mis otras células. Y en este caso, estas células son células de la masa celular interna o también conocida como embrioblasto. ¿Por qué nos interesa el embrioblasto? Fácil, porque en este caso, estas son las células que me van a ir formando a mi embrión. Y podemos darnos cuenta que a partir de aquí, yo ya tengo tanto a mi masa celular interna que me va a dar un embrión, como a mi trofoblasto que me va a dar anexos extraembrionarios que son importantes, como en este caso es la placenta. Muy bien, ¿qué más voy a tener? Blastocele, que es mi cavidad con agua. ¿Qué más voy a tener? Un polo embrionario y también voy a tener un polo aembrionario. Y es fácil de entender, ¿no? Porque el polo embrionario es el que está a nivel de mi masa celular interna. El ave embrionario es el que está a nivel de mi blastocele. ¿Esto es importante? Sí. ¿Dónde lo voy a ver? En implantación. Próximamente haremos un video de eso. Pero hasta ahorita ya entendemos la morfología. Vamos viendo estas características. Y no olvidemos todo lo demás. Mencionamos que es asincrónica. Mencionamos que es simétrica. Y todo lo demás, holoblástica. Bien. Holoblástica me hace referencia a que todo el cigoto se va a tener que dividir. Aberrante es en este caso que cada célula se va a dividir de una en una, de una en una. Se estarán preguntando, ¿aberrante y asincrónico es lo mismo? No, porque asincrónico es que primero se divide la célula más pequeña y después la más grande. También tenemos que en este caso tenemos rotacional. ¿Rotacional a qué se refiere? Yo tengo mi huevo, mi cigoto, y en este caso esta célula se va a dividir así. Podemos darnos cuenta que es en un plano meridional. Después la célula va a tomar la división de un plano ecuatorial. La célula que tuvo primero un plano meridional, después un plano ecuatorial, ¿qué va a continuar? Muy bien, un plano meridional. Después va a tener división de un plano ecuatorial, plano meridional, plano ecuatorial. Y así van a tener ese tipo de división todas las células. Bien, tenemos el oligolécito y el isolécito. ¿Y esto por qué nos interesa? Por el vitelo. Entre comillas,
Porque el vitelo como tal es una sustancia que tiene las sustancias nutritivas que se fueron acumulando antes de que se fertilice el propio ovocito. Entonces, ¿por qué digo que entre comillas nos interesa? Bueno, a nosotros como especie humana no nos sirve del todo. ¿Por qué? Porque quien me va a dar como tal toda esa alimentación, muy bien, es la mamá, en este caso de la placenta. Entonces, tener una cantidad de sustancias nutritivas para los primeros días de desarrollo, pues la verdad es un poco eh, ineficiente, porque quien va a estar aportando gran parte de la nutrición va a ser la mamá. Esto, en este caso, el vitelo sirve más que nada en animales, por ejemplo, que se desarrollan en huevos, porque ellos son los que la mamá los deposita y ellos ahí van a tener toda una gran cantidad de vitelo para que se puedan ir alimentando. Por lo tanto, yo con esto sé que oligolécito es porque voy a tener poco vitelo e isolécito es porque va a estar distribuido. Ese poco vitelo que voy a tener, lo voy a tener bien distribuido por todo mi huevo. Hasta aquí ya hemos visto la parte morfológica, la parte, entre comillas, sencilla. Ahora, vamos a ver un poco más a fondo la parte molecular. Y en este caso, lo que yo quiero destacar es esto. Voy a hacer una gráfica que me hable de... Primero voy a hacer esto, esta pequeña gráfica. ¿Por qué? Sabemos que tenemos los productos que vienen de la transcripción por parte del ARN materno. ¿Y por qué los mencionamos? Porque en este caso estos productos como tal se van a ir perdiendo. Y si somos un poco específicos, se van a ir perdiendo. Tenemos que son altos al principio y después se van a ir perdiendo aproximadamente para que al estadio de 2 células yo ya no tenga productos génicos maternos. Pero en este caso, el embrión no se va a quedar sin estos productos, porque así como va disminuyendo el de la mamá, el del mismo embrión va a ir aumentando sus propios productos. Que hay que destacar, que podemos darnos cuenta que no es como que pierdo todo aquí y ya no voy a tener nada. Es una etapa transitoria en la cual, así como pierdo, voy a ir generando los míos, los propios. Entonces, como tal, el embrión no se va a quedar sin sus propios productos y además podemos también destacar que va a ser algo, eh, ¿cómo se le puede decir? Va a ser algo paulatino. Ahora, en este caso yo quiero hablar un poco de lo que se le conoce como metilación. Y en este caso la metilación puedo tener que es muy alta o puedo tener que es muy baja. ¿A qué me refiero con metilación? Es cuestiones un poco de epigenética. Y en este caso yo voy a tener un ADN que obviamente tiene sus genes que van a poder transcribir. Sabemos que tenemos las bases, tenemos pirimidinas y purinas, como en este caso tenemos la adenina, que tenemos timina, que tenemos citosina, que tenemos guanina. ¿Cuál nos va a interesar? Citosina. ¿Por qué? Porque a la citosina se le va a meter un grupo metilo. ¿Cuál es la finalidad de meter un grupo metilo? Silenciar esta transcripción. ¿Y a qué voy? Es una forma de regular. No estoy diciendo que como tal vamos a eliminar esto. Simple y sencillamente hablamos de que este ADN va a tener la capacidad de empezar a transcribir, a transcribir, a transcribir. Pero va a haber un momento donde yo voy a decir, oye, ¿sabes qué? Espérame tantito. Ahorita no quiero que hagas todos tus productos. Quiero que te la lleves relajado, tómate un descanso, ven a trabajar en unas semanas. Por el momento, no vengas. Y lo vamos a metilar.
para que estos productos no se estén elevando. Entonces, si yo tengo que mi metilación es alta, quiere decir que la transcripción va a ser baja. Si yo tengo que mi metilación es baja, quiere decir que mi transcripción va a ser alta. ¿Por qué? Porque significa que mi metilación, mientras más baja sea, voy a tener la capacidad de que este gen se esté expresando y pueda transcribir. Mientras más alta sea la metilación, el gen va a tener menor capacidad de transcripción. ¿Y por qué dibujé esto? Bueno, porque porque puse esto. Bueno, en general es por esto. Yo voy a hablar por etapas. Y en este caso voy a tener a mi óvulo fertilizado. Bien. También voy a tener mi estadio de una célula, mi estadio de 2 células, mi estadio de 4 células, 8 células y mi estadio de mórula, que propiamente son las 16 células. Ahora bien, no solo voy a tener esto, también quiero hablar de mis células germinales primordiales, pero por el momento no lo voy a mencionar ahorita. ¿Qué quiero destacar? Empecemos como tal con los genes heredados por el papá, perdón, por el papá. Y podemos darnos cuenta que en cuanto se fertiliza un óvulo, los genes paternos disminuyen. Bueno, más bien, antes de que disminuyan, significa que voy a tener una menor metilación y así se va a mantener hasta el estadio de mórula. ¿Qué quiere decir? Que durante esta etapa yo voy a tener una alta transcripción de los genes paternos. Ahora, si yo destaco a los genes que provienen de la mamá, voy a ver esto, que los genes maternos se van a empezar a desmetilar, sí, pero lo van a hacer en una menor graduación, poco a poco, a diferencia del papá, que tienen una mayor metilación. Pasando el estadio de mórula, se vuelven a metilar. Y esto me justifica por qué es más difícil que en el periodo de gastrulación. Ojo, solo estoy hablando del periodo de gastrulación, que es algo que ya veremos. Es difícil o es imposible, bueno, no, es difícil que se genere una enfermedad congénita. Sí se forman enfermedades congénitas, pero es pasando la gastrulación. Pero en la propia gastrulación no, porque yo tengo una alta metilación. Ahora, ¿por qué quiero mencionar a las células germinales primordiales? Porque esto nos va a llevar como tal a patologías que nos hacen referencia a la impronta parental, algo que vamos a ver ahorita. Pero en este caso, si yo recuerdo mi tema de gametogénesis, recordemos que las células germinales primordiales van a tener una etapa de migración. Y durante esta etapa donde están migrando, la metilación va a ser alta en ambos, tanto en los del paterno como el materno. Pero en el momento en el que llegan a la cresta genital, se van a desmetilar en ambos. Ahora bien, empieza a pasar todo este proceso de maduración cuando yo tengo una célula germinal, una célula germinal primordial madura, se vuelve a metilar. Esto lo vamos a retomar para en el momento en el que yo llegue a ver impronta parental. Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Hay que hablar de otro tema importante y en este caso es la capacidad de regulación. ¿Por qué nos interesa hablar de la regulación? En este caso, porque la regulación es capacidad que va a tener un embrión de poder dar una estructura normal cuando se ha añadido o eliminado partes de esta estructura. ¿A qué voy? Para tratar de dibujarlo sencillo. Imaginemos, así como ejemplo chusco, ¿no? No es algo que pase, suponiendo, ¿no? Yo le quito aquí su colita, le quería quitar la colita, no puedo. Voy a dibujar todo esto, así. Y voy a quitar esto, perdón. Entonces, suponiendo que yo le quité aquí su colita, oh no, se quedó sin colita mi hembra. Pero, a pesar de que yo quito una estructura, este va a tener la capacidad
de poder regularse. Entonces puede dar esta estructura de forma normal. Yo le quité la cola, pero yo lo pude regular. Ese es como un ejemplo para verlo de una manera más sencilla, ¿no? ¿Y esto cómo se vio? En este caso, para descubrir esto, lo que se hizo fue muy fácil. Yo tengo una blastómera, perdón, dos blastómeras. Y en este estadio de dos blastómeras, lo que se aplicó fue esto. Con una agujita, eliminamos a una de las blastómeras para que más o menos se vea así. De esta manera, yo tengo que sí, tengo una de las blastómeras, pero, oh sorpresa, la otra quedó destruida. ¿En qué afecta? Bueno, ya vimos propiamente ahorita en la morfología que todo esto va a estar regulado, ¿no? Va a tener una capacidad importante. Y aquí estamos viendo que tenemos a las células hermanas, ¿no? Yo les digo así, son hermanos y uno murió, lo asesinaron. Y esta célula, pues, dice, ya no tengo a mi hermano, ¿qué voy a hacer? Y en este caso lo que va a hacer es, primero le llora, ¿no? Supongo. Y además va a tener esta capacidad de regularse. ¿Qué quiere decir? Sí, perdí a mi hermano, me vengaré algún día. Pero a pesar de que yo perdí a mi hermano, voy a tener la capacidad de poder formar todo mi blastocisto, tanto mi trofoblasto como mi masa celular interna. Podemos darnos cuenta que sí, yo perdí una estructura, pero a pesar de eso, yo pude regular, tengo esa capacidad y no importa lo que venga, me voy a regular. Bien, eso es en cuestión de regulación. Pasamos con su contraparte y en este caso es mosaicismo. Y en este caso, si yo hablé de que tengo una capacidad de regularme, lo contrario en este caso sería esto, el mosaicismo. En este caso yo no puedo compensar estos defectos. Y hay algo muy importante aquí, que aquí me pude regular, aquí no. Significa que estas células son reversibles y estas son irreversibles. Muy bien. Veámoslo de esta manera. Yo tengo una personita y esta personita va a tener dos líneas celulares y lo ponemos de esta manera. Tengo dos líneas celulares que son genéticamente distintos, como en este caso suponiendo que yo voy a tener células que tienen 47XY, pero también yo voy a tener células que tienen 46XY. Perdón, aquí era 47XY más 21. Ay, perdón. Voy a quitar esto de acá. Ahora sí. ¿Qué quiere decir? Podemos apreciar de esta manera que en esta persona yo tengo dos linajes celulares que son diferentes. Uno, donde yo voy a tener 46 cromosomas, que es lo normal. Y sabemos que este es un paciente masculino. Pero en el otro tipo de células, yo voy a tener 47 cromosomas. Y veo que yo tengo una trisomía en mi cromosoma 21. Entonces, quiere decir que este paciente va a presentar características de síndrome Down, pero no se van a expresar del todo, o más bien no se va a ver tan grave este cuadro clínico, a diferencia si todas las células solo tuvieran esto. Podemos notar que aquí yo tengo también células que se les puede decir, entre comillas, sanas, células que no fueron afectadas por esta trisomía. Y por eso estos pacientes van a tener una menor gravedad. No solo sucede en síndrome Down, puede suceder en cualquier tipo de síndrome. Eso hay que dejarlo claro. Ahora ya hablamos un poco de la regulación que se fue dando en el periodo de Mórula. Vamos a hablar ahora en este momento de la regulación que hubo en las blastómeras para que yo tuviera dos linajes. ¿Por qué? Yo mencioné que mis blastómeras
se van a diferenciar en trofoblasto y además también se van a diferenciar en masa celular interna. Y lo veo aquí. Yo tuve muchas blastómeras que se diferenciaron en una masa celular interna y en mi trofoblasto. Perfecto. ¿Cómo es que se da esto? Bueno, hay varios modelos. Uno de estos modelos nos habla de esto. Tengo la hipótesis dentro-fuera. Y esta es muy sencilla, la verdad, porque me dice esto. El primero que llegó básicamente ganó el lugar. De esta manera yo dibujo que tengo varias células acá y veo esto. De hecho lo voy a copiar, lo voy a pegar para ver esa diferencia. Me marca, su nombre lo dice, que las células que van a estar dentro me van a formar células de la masa celular interna. Las células que quedan por fuera me van a formar células del trofoblasto. Esa es una teoría. Ahora, pasemos a al siguiente modelo, que en este caso me habla del modelo de polaridad celular. Bien. Ahora yo voy a hacer un enfoque más grande. Voy a tomar en cuenta nada más esta parte, que es mi zona pelúcida. Aquí esta va a ser mi zona pelúcida. Si recordamos mitosis, yo voy a tener una división en el periodo de anafase. Y en este caso, esto es interesante. ¿Por qué? Porque si mi división en anafase es, en este caso, paralelo a la zona pelúcida, esto es importante porque esta célula se va a polarizar y me va a formar propiamente una célula del trofoblasto. La que se va del lado interno, o sea, hacia acá, no se polariza, me va a formar una célula de la masa celular interna. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte? Tengo mi zona pelúcida. Yo voy a tener que se divide. Si se dan cuenta, la división es diferente. En este caso fue hacia estos lados y ahora fue así. Y podemos darnos cuenta que en este caso la división es perpendicular a mi zona pelúcida. En este caso, si es perpendicular, significa que ambas células van a formar a ser parte del trofoblasto. De esto nos habla el modelo de polaridad celular. Bien, independientemente sea cual sea lo que haya pasado, si fue la hipótesis de entre afuera, si fue el modelo de polaridad celular, independientemente de eso, quienes dominan van a ser los genes, porque ellos son los campeones en todo, ¿no? Entonces yo voy a dibujar una blastómera y yo sé que mi blastómera, este es su núcleo, va a tener tanto células del trofoblasto como va a tener células de la masa celular interna. Pero antes de que hablemos propiamente de los genes que actúan, también hay que hablar de algo muy importante. Y en este caso, eso importante es una vía genética, que es la vía hipo. ¿Qué sucede con mi vía hipo? Bueno, si yo tengo activada a mi vía hipo, voy a poner una carita feliz de que está activa, voy a hacer que en este caso, en una célula, sea la que ustedes gusten, voy a tener este gen, que es el YAPTAZ, en el citoplasma y lo voy a tener fosforilado. Al yo tenerlo fosforilado, este no va a poder entrar al núcleo. Entonces, como no entra al núcleo, se queda aquí todo normal y la expresión del gen no se va a dar. Ahora pasamos a su contraparte. Y en este caso mi vía hipo no está activa. Perfecto. No está, ay, perdón, qué círculo tan feo. Si no está activa, ¿qué va a pasar?
tengo a YAPTAZ y este YAPTAZ pierde su grupo fosfato. Quiere decir que no va a estar fosforilado y en este caso va a poder entrar al núcleo. Al entrar al núcleo, en el ADN se va a encontrar con una región que tiene a TET y se van a unir. Y cuando se unen, yo voy a tener que tengo la expresión de mi gen. Bien, ya vimos un poco de esto. Yo sé que a muchos no les puede gustar, pero es importante para entender lo que vamos a ver ahorita. Tengo mi célula del trofoblasto, tengo mi célula de la masa celular interna. ¿Qué va a pasar? En este caso, yo voy a tener que mi vía hipo no está activa. Bien, sabemos que si mi vía hipo no está activa, significa que el grupo fosfato no va a estar con YAPTAZ. Quiere decir que YAPTAZ se va a poder unir a TET y voy a expresar mi gen. Ahora, representémoslo aquí. Tengo que, aquí está, ADN, tengo a TET, tengo a YAPTAZ, que se le unió, y voy a expresar a mi gen. ¿Cuál es el gen que me interesa aquí? CDX2. ¿Y por qué CDX2 está destacando aquí? Porque CDX2 me va a inhibir otro gen muy importante. Y este gen es OCT4 y nano. Los va a inhibir. Ahora, ¿por qué me interesa? Bueno, CDX2 va a tener la capacidad de dar como propiamente esa morfología a mi trofoblasto. Y yo tengo que mi trofoblasto va a expresar CDX2. Todas las células que me expresen CDX2 van a pasar a formar parte de mi trofoblasto. Pasemos a células de la masa celular interna. Y en este caso yo tengo que mi vía hipo está activa. Si mi vía hipo está activa, quiere decir que YAPTAZ va a estar fosforilado. Y YAPTAZ al estar fosforilado no puede entrar al núcleo. Por lo tanto, yo no voy a expresar un gen. Pasemos aquí. Tengo a YAPTAZ fosforilado, no entra al núcleo, mi gen no se va a expresar y en este caso el gen que no se expresa va a ser CDX2, no se va a expresar. Y bueno, esto es importante porque significa que estos genes no se van a inhibir. Por lo tanto, tanto OCT4 como NANOG se van a poder expresar. Y de esta manera yo lo voy a ver aquí. Yo tengo que en esta célula de la masa celular interna estoy expresando tanto a OCT4 como a NANOG. Y a la fiesta se va a unir también SOX2. OCT4, ¿por qué nos interesa? Porque en este caso, si yo tengo OCT4, significa que la célula va a ser, lo voy a poner aquí para no rayar aquí. Mientras mayor sea mi OCT4, mayor va a ser la totipotencialidad de mis células. Conforme se va perdiendo el OCT4, quiere decir que la totipotencialidad disminuye a la multipotencialidad. Pierdo más OCT4 y, perdón, aquí no era multi, aquí era van a ser pluripotenciales y aquí sí van a ser multipotenciales. Empieza a perder esa capacidad que van a tener mis células. Esa es la importancia de OCT4 en estos estadios. Y además tenemos otros, como en este caso lo van a hacer SOX2, que
SOX2 actúa con OCT4 para poder regular poder regular la diferenciación celular. Tengo OCT4 con NANOG, aquí. Y en este caso, a mí me sirve para que se pueda mantener la masa celular interna. Si yo pierdo NANOG, mis células de la masa celular interna van a pasar a ser células hipoblásticas. Y si yo pierdo a OCT4, significa que van a pasar a ser células de triofoblastos. Eso es importante a destacar. Ahora bien, ya vimos un poco más los detalles genéticos. Vamos a hablar un poco de un tema muy importante que se menciona mucho. Y en este caso, vamos a hablar de la mola hidatiforme o mola parental o la mola, ay, perdón, no sé por qué puse mola hidatiforme. Es perdón. Esa es una patología. Es la impronta parental o la impronta genómica o la impronta génica. Y hablé de la patología, perdón. ¿Qué es la impronta parental? Bueno, es un fenómeno que implica una diferencia en la expresión de genes. Y esta diferencia de expresión de genes se va a dar dependiendo si los genes se heredaron por el papá o por la mamá. ¿Cómo se demuestra esto? Muy fácil. Yo tengo aquí dos celulitas. Cada una va a tener un pronúcleo. Y en este caso, bueno, tienen dos pronúcleos. Tengo un pronúcleo materno, tengo un pronúcleo paterno. Voy a borrar esto porque no va a estorbar. Lo mismo de este. Tengo un pronúcleo materno, tengo un pronúcleo paterno. Ahora, ¿qué se realizó aquí para ver que la expresión de genes es diferente si es del papá o si viene de la mamá? Pues muy fácil, lo que se realizó fue, yo le voy a quitar este pronúcleo paterno a este de aquí. Y a este yo le voy a quitar el pronúcleo materno. Y vamos a mezclar. A este le voy a poner el pronúcleo materno, a este le voy a poner el pronúcleo paterno. Ustedes me pueden decir, oye, pero pues tengo los dos pronúcleos, no hay ningún problema. Fíjense que sí lo hay. Porque en este caso, al yo tener dos pronúcleos paternos, voy a tener que mi desarrollo se va a dar así. En este caso, yo puedo ver un gran desarrollo de mi placenta, pero el desarrollo embrionario es muy escaso. Y esto se le va a conocer como mola hidatiforme, que es lo que había puesto como título, que estuve mal, perdón. Esa es la mola hidatiforme. Ahora, en el caso de que yo tenga dos pronúcleos maternos, voy a tener esto. Podemos apreciar que yo tengo un producto bien formado, pero la placenta es escasa. Quiere decir que genes que hereda la mamá nos van a ayudar a dar el producto del embrión y genes paternos nos van a ayudar al desarrollo de la placenta. Uno falla, o demás fallan. ¿Qué casos tenemos para cuestiones de impronta parental? Uno de ellos es mola hidatiforme. Y tenemos otros casos, pero ahorita los voy a mencionar. Quiero hablar cómo se da o en dónde se da la impronta. La impronta primordialmente se va a dar en la gametogénesis. Y esto es importante porque es algo que ya habíamos mencionado en los casos de metilación. Yo recuerdo que en la gametogénesis
voy a tener como tal que, en este caso, voy a tener metilación. Y esta metilación se va a dar en centros donde hay impronta, ¿no? Donde es específico para que ahí se dé este tipo de metilación. Y así hay una diferente expresión de genes, dependiendo quién recibió la impronta y quién no. Si en este caso mis genes reciben este producto de impronta, aquí voy a poner como ejemplo que yo recibí la impronta materna y esta impronta materna como tal fue una metilación, significa que lo voy a poner de diferente color para diferenciar. Estoy hablando de la materna, que es la morada de aquí, pero lo voy a poner de diferente color. Recibió la impronta, que es la metilación. Oh, sorpresa, se tuvo que desmetilar, pero estamos viendo que esa metilación no se está dando. Significa que aquí yo tengo una alta metilación y la transcripción va a ser menor. Quiere decir que quien va a dominar en este caso va a ser los genes paternos y no los maternos. Puede ser al revés, puede ser que en este caso quien domine vaya a ser, más bien quien recibió esa metilación vaya a ser en este caso los genes paternos, pues aquí ellos se metilan, no se van a desmetilar cuando debe de ser, y los de la mamá sí se desmetilan, ellos son los que van a dominar. Eso es lo que va a suceder con la impronta parental y ese momento de metilación se dan gametogénesis. Por eso hablamos de este periodo, esta parte que es importante destacar para poder entender propiamente lo que es la impronta parental que se va a dar en mi gametogénesis. Ahora sí, pasemos a hablar de cuáles son las patologías que se ven aquí. Y bueno, en este caso, patologías, voy a tener, por ejemplo, esta, que es el síndrome Beckwith-Widerman. Este síndrome es importante en el aspecto de que se va a dar la afección en el cromosoma 11, en zonas donde se tienen los genes del factor de crecimiento similar a la insulina 2, IGF-2. Entonces, hay que destacar que en estos pacientes hay una macrosomía fetal, todo lo van a tener grande. En este caso, las vísceras pueden tener visceromegalia, y voy a dibujar aquí un niño. Y algo muy importante es que tienen macroglosia. La boca es muy grande. Y también se ve muy marcado que tienen hipoglucemia neonatal. Esto es el síndrome Beckwith-Widerman. Tenemos otros que son muy, muy destacados. Tenemos el síndrome, Prader-Willi, y tenemos el síndrome Angelman. Ambos son microdeleciones en el cromosoma 15. Pero aquí es donde metemos la impronta, porque si el problema fue paterno, tengo Prader-Willi. Si el problema fue materno, voy a tener Angelman. Y en este caso, síndrome Prader-Willi se caracteriza por pacientes que tienen una obesidad central muy marcada, tienen hipogonadismo. Síndrome Angelman se caracteriza porque son pacientes que generalmente, no siempre, pero tienen un cabello rubio, tienen ojos azules y tienen una sonrisa muy característica, tienden a reírse en momentos que no deben, pero lo hacen. Eso es en el aspecto de estos pacientes. Eso es de la impronta parental. Ahora, pasemos a hablar de un tema muy, muy bonito que no me va a acabar aquí, así que mejor me paso esta hoja. Inactivación del cromosoma X. Esto es importante. ¿Por qué? Recordemos que las mujeres tienen, en este caso, dos
tienen tanto... Sí, perdón, estaba bien. Perdón, se me va la onda. Tienen dos cromosomas X, pero tener dos cromosomas X, en este caso, hay un pequeño problemita, y es que voy a tener una alta expresión de estos genes si yo permito que los genes estén activos. Entonces yo lo que voy a hacer es inactivar a uno para que yo no tenga esa alta carga genética y que no se exprese de más. Es una manera de compensar esos dobles cromosomas. Entonces, yo lo voy a ver solo en cigotos femeninos. Hay que compensar. Y de hecho, se puede ver en microfotografías de frotis sanguíneos, un neutrófilo, por ejemplo, y a este neutrófilo se le va a ver esto, que es el famoso corpúsculo de Barr. Se ve muy bonito. Pero bueno, vamos a hablar propiamente de esto. Y en este caso yo voy a tener mi cromosoma X. Y este cromosoma X tiene un locus específico. Y este locus específico es el centro de inactivación X. Este centro de inactivación X obviamente va a tener genes. Y el gen que destaca aquí es este, el gen HIST, que como tal se le llama transcrito específico de X inactivo. ¿Por qué nos interesa HIST? HIST, como todo gen, va a tener la capacidad de producir mucho ARN. Y si recordamos el tema de bases moleculares, cuando yo tengo ARN, voy a producir proteínas. Pero aquí pasa algo. Y en este caso es que el ARN que se produjo por HIST no va a producir proteínas. Este ARN no tiene esa función. Lo que va a hacer es que va a cubrir al cromosoma X. Y si yo cubro este cromosoma, significa que lo voy a inactivar para que así no se exprese. Es la manera en la que va a tener esta regulación. Y bueno, en este caso yo voy a tener HIST y en HIST tengo esto. Eh, bueno, no, lo voy a demostrar de otra manera. Tengo dos cromosomas X y uno va a estar inactivado y el otro va a estar activado. ¿Por qué me interesa? Porque el que está inactivado significa que va a tener a HIST desmetilado. Porque si yo tengo a un gen desmetilado, significa que su transcripción va a ser alta. Por lo tanto, si yo tengo una transcripción alta, voy a tener una alta cantidad de productos, como en este caso el ARN. Y este ARN me va a cubrir a mi cromosoma X y por eso aquí lo voy a tener inactivo. His desmetilado significa que yo tengo a mi cromosoma X inactivo. Pasamos a la contraparte. Si yo tengo un cromosoma X activo, voy a tener a his metilado. Y en este caso, al tener un his metilado, yo voy a ver que disminuye esta transcripción. ¿Por qué? Porque recordemos que la metilación, mientras más metilado esté, menor va a ser la transcripción. Y en este caso, menor es la transcripción, no produzco estos ARNs, no voy a cubrir a mi cromosoma X, no se va a inactivar, y así yo tengo un cromosoma X activo y otro inactivo. Vamos a ver una secuencia, una línea temporal, para demostrar cómo se ve. Tengo un cigoto, que en este caso es un cigoto femenino, y voy a representar el cromosoma X materno de color morado y el paterno, el cromosoma X paterno de color rojo. Y podemos darnos cuenta que ambos cromosomas están inactivos. Seguimos avanzando. Pasamos al estadio de 4 células
Lo voy a dibujar muy, muy rápido. Perdón por los dibujos tan feos. Y vemos esto. El cromosoma X materno se activa, pero el cromosoma X paterno se va a inactivar. Ustedes ya conocen el proceso, ya saben cómo es que se activa, ya saben cómo es que se inactiva. Solo estamos viendo la línea temporal. Ahora, seguimos avanzando y en la mórula se mantiene igual. Tengo un cromosoma X materno activo y un cromosoma X paterno inactivo. Yo sigo pasando y llegamos a mi etapa de blastocisto, ¿no? Recordemos que en mi blastocisto, cosa que ya mencionamos al principio del video, tengo mi masa celular interna, tengo mi trofoblasto, polo embrionario, ave embrionario, blastocele, etc. ¿Qué quiero destacar aquí? Que en mi blastocisto yo voy a tener ambos cromosomas X activos y en mi trofoblasto yo voy a tener un cromosoma X materno activo y un cromosoma X paterno inactivo. Bien, seguimos avanzando. Ahora vemos que se dio todo, todo el desarrollo embrionario. Propiamente ya tengo mis células somáticas, etcétera. Y aquí yo ya vi este desarrollo. Ponemos su sonrisita. Y en este caso yo voy a tener células somáticas. Aquí vamos a tener dos caminos. En un camino yo tengo mi cromosoma X materno y el paterno inactivo, o puede pasar que el cromosoma X materno quede inactivo y el paterno quede activo. Y esto es lo que se va a dar para el resto de la vida de este producto, dependiendo de cuál sea. Y bueno, seguimos avanzando. Y recordemos que en este caso, mi ovogonia, mi desarrollo de mi embrión va a crear sus ovogonias, etcétera, que son las que después se van a ir ocupando. Ovogonia. Sabemos que mi ovogonia va a pasar por meiosis 1. Cuando paso por meiosis 1, yo tengo un ovocito primario. Y este ovocito primario va a tener ambos cromosomas X activos. Pero recordemos que yo también voy a pasar por meiosis 2. Y en meiosis 2 yo voy a tener dos productos. Si recordamos, yo tengo mi cuerpo polar y también voy a tener mi ovocito secundario. Aquí pasan dos caminos. Y en este caso es que o mi cromosoma X se inactivó o el cromosoma X paterno fue el que se inactivó. Entonces yo tengo dos posibles en las que o se inactivó el materno o se inactivó el paterno. Y en este caso yo voy a tener otras dos posibles donde el que se activó fue el paterno o el que se activó fue el materno, dependiendo, porque en este caso si yo obtuve que el que se fue inactivo en mi cuerpo polar fue el cromosoma X materno, en este ovocito secundario que se fue activo fue el cromosoma X paterno. Viceversa, si en mi cuerpo polar yo solté el cromosoma X paterno inactivo, en mi ovocito secundario yo voy a soltar un cromosoma X materno activo. Y esa es como tal la línea temporal que va a ir teniendo la inactivación o la activación de mi cromosoma X. Bien, ya para terminar, pasemos con un tema muy, muy importante que a muchas personas les interesa: ¿cómo vienen los gemelos? Bueno, los gemelos como tal me hablan de un experimento, más bien de una capacidad de regulación. Y si yo recuerdo bien, la regulación es esa capacidad que tiene de que si yo quité algo, no importa, me puedo recuperar. Esas son las primeras, eso es como un ejemplo de regulación. Los gemelos son ese ejemplo. Y bueno, yo tengo dos tipos de gemelos, gemelos monocigóticos, pero también voy a tener otro tipo de gemelos, como los gemelos disigóticos. Los gemelos monocigóticos, fácil y sencillamente, son gemelos que solo fueron ovulados, solo fueron producto de una ovulación. Los disigóticos
son producto de dos ovocitos fecundados. Estos son característicos sobre todo en embarazos donde en este caso la mamá tenía anovulación, no podía ovular, se le recetó un medicamento como clomifeno, un ejemplo, nada más ahí lo dejo, que se sobreestimuló y sacamos dos óvulos. Ojo, no estoy diciendo que el medicamento esté provocando esto para que no se utilice con abuso. Solo estoy mencionando que puede llegar a pasar, pero nada asegura que eso sí llegue a suceder. Entonces, nada más es como un dato que queda ahí. Recordemos que estos solo son clases o videos para personas que les cuestan temas de embriología, en este caso, pero no hay que tomarlo como un medio para recetar medicamentos. Eso es muy importante. Ahora, los disigóticos son los gemelos, curiosamente son los gemelos más comunes. Son el 66% se da por esto, y en los monocigóticos es el 33%, que es muy raro. En general, ver gemelos es muy raro, es como del 1 al 10%. Entonces imagínense, si es una cifra muy baja, añádenle que estos solo son el 66 y estos solo son el 33. De ese 1 a 10, pues así que digan, wow, gemelos por todas partes, pues no. No es común, pero puede llegar a pasar. ¿Cómo se va a dar? Bueno, en este caso, los disigóticos no hay que meterle más. Ambos se van a fecundar y cada uno va a formar su masa celular interna con su trofoblasto y yo tengo un producto. Este tuvo su masa celular interna, su trofoblasto, y así ambos se fueron a implantar y yo obtuve mis gemelos disigóticos. Lo interesante, lo coqueto del tema viene en los monocigóticos. ¿Por qué? Yo tengo mi gemelo, mi ovocito que fecundado, ¿no? Estoy en mi estadio de 2 células, mi día 1, y suponiendo que esto es poco común que llegue a pasar, de todas las posibles, que en este caso estas células quedaron muy separadas, pero ambas células van a tener la capacidad de regularse. Quiere decir que en este caso formo mi trofoblasto y cada una va a formar masa celular interna, que la masa celular interna son embrioblastos. Quiere decir que aquí yo tengo un embrión y aquí yo tengo un embrión. Tengo gemelos. Y si se dan cuenta, estos gemelos vinieron de, de un solo espermatozoide, de un solo óvulo. Quiere decir que genéticamente los gemelos monocigóticos van a ser iguales. Y en este caso, los disigóticos fueron fecundados por diferentes espermatozoides. Son diferentes óvulos. Genéticamente van a ser distintos, pero a pesar de eso, vienen vienen al mismo tiempo, en el embarazo. Ahora, suponiendo que esto no se separó y que yo obtuve una masa celular interna bien formada, perdón si mi masa celular interna está horrible, pero es para facilidad, ¿no? Y oh sorpresa, ¡pum! Mi masa celular interna se va a separar, que no puedo separar. Es que voy a borrar esto de aquí. Y yo voy a formar dos masas celulares internas. Y en este caso, obviamente es un trofoblasto, pero si se dan cuenta hubo una separación de estas masas celulares internas en un estadio más avanzado. Aquí fue luego, a las dos células se separaron. Y aquí tuve mi masa celular interna que se separó y yo obtengo como tal dos embrioblastos. Y los dos tienen la misma carga genética. Tengo gemelos monocigóticos. Hay otro caso que es muy común, muy sonado y viene propiamente de aquí. Tengo que, en este caso, mi masa celular interna no se separó. O sea, se separó. Podemos ver que sí se está separando, pero tenemos un puente citoplásmico, algo que los va a conectar. Quiere decir que estos van a ser los famosos
gemelos siameses, que propiamente se les tiene que decir gemelos unidos, ¿no? Estos gemelos son porque, si se pueden dar cuenta, aquí yo tuve una completa separación de mi masa celular interna. Y aquí se intentó separar, pero esto los queda unidos, los deja unidos. Entonces, pues a pesar de que sí fuimos a ver que voy a tener, bueno, va a tener gemelos siameses, pero van a estar unidos. Y en este caso tenemos gemelos siameses como cuáles, como los toracópagos, que su nombre lo dice, ¿no? Son los más frecuentes, entre comillas, ¿no? Entre comillas frecuentes, que son del 70 al 75%, y estos van a estar unidos por la pared anterior del tórax. Entonces vienen aquí unidos, aquí están sus cabecitas cada uno, y están unidos por el tórax, esta es su espaldita. Estos son los toracópagos. Tenemos también los picópagos, que estos son del 18 al 19%, y estos van a estar unidos por la espalda, más o menos a nivel de la pelvis. Entonces, como sus colas, están unidos por la espalda, cabecita, cabecita, perdón por dibujos tan feos, son muy rápidos, pido disculpas. Y están unidos a nivel de pelvis aproximadamente. Se llega a dar en el sacro, en el coxis y o en tubos digestivos. Ahora tenemos otros, que son los isquiópagos. Y en este caso los isquiópagos son como el 6%. Estos frecuentemente llegan a estar también unidos a nivel de pelvis, pero estos más frecuentemente en ombligo. Entonces voy a tratar de dibujar a nivel de ombligo. Y ahí vamos a los isquiópagos. Y tenemos otros, que en este caso son los craneópagos, que sí son muy poco frecuentes, del 1 al 2%, y su nombre lo dice, ¿no? Estos van a estar unidos por sus cabezas. Todo lo demás está separado, pero van a estar unidos por su cabecita. Y también tenemos otros como los bicéfagos, que en este caso los bicéfagos, su nombre lo dice, tenemos todo normal, ¿no? Piernitas, manitas, pero tengo dos cabezas. Y por último, bueno, no por último, pero también puedo tener combinaciones como los cefalotoracópagos, que su nombre lo dice, ¿no? Yo tengo una unión a nivel de cabeza y también tengo una unión a nivel de tórax aquí. Y ya, lo demás va a estar más unido. ¿Cuál es la diferencia entre bicéfagos y cefalotoracópagos? Que los cefalotoracópagos tienen unida la cabeza y además el tórax. Los bicéfagos solo van a tener uno de todo. O sea, van a tener sus dos miembros bien, dos miembros inferiores bien, un tórax, pero voy a tener dos cabezas que no van a estar unidas. Y eso es en general de los gemelos. Y como tal, hasta aquí terminamos el tema de segmentación. Podemos darnos cuenta que es un tema muy largo, pero muy bonito, la verdad, es de mis favoritos. Es un tema sencillo, por ejemplo, si lo vemos desde aquí, es un tema completamente sencillo, es como lo más que se llega a preguntar, pero es muy importante. Y a partir de este tema, a partir de la segmentación, a partir de aquí, vamos a empezar a ver propiamente el desarrollo del embrión. En este caso, a partir de aquí ya vamos a empezar a ver la formación del disco bilaminar, también vamos a ver la gastrulación, que se forme la línea primitiva, que formamos ectodermo, mesodermo, endodermo, y esto es lo importante porque ya después cada una de estas tres capas que acabo de mencionar me van a ir dando un derivado. O sea, ectodermo me puede dar piel, uñas, me puede dar el cerebro,
el mesodermo puede dar riñón, el endodermo no puede dar estómago, etcétera. Son temas muy, muy bonitos y obviamente nos podemos dar cuenta que a partir de segmentación, bueno, un poquito antes, ¿no? A partir de fecundación, uno ya empezó a ver el desarrollo embrionario. Y sí, los demás temas como ciclo celular, bases moleculares, a lo mejor uno dice, pues no tiene sentido, ¿no? Pero bases moleculares ya vimos mucho de esto, ¿no? Y es importante porque hablamos de esto, hablamos de metilación, hablamos de que disminuye o aumenta transcripción, ustedes ya conocen estos términos. También se habló de que en este caso hay genes, ¿no? Que entran al ADN, que van a expresar un gen, todo esto ya se habló en bases moleculares. También se habló de los modelos de polaridad, ¿no? Y en este caso es importante porque fue algo de ciclo celular. Entendemos que anafases cuando ya se están separando los cromátides. Entonces, todo tiene un porqué y es lo bonito de esta materia. Así es que espero que les haya gustado, espero que les sirva más que nada, ¿no? Porque eh, es la finalidad, ¿sabes? De estos videos, que les llegue a servir en algún momento, que se les facilite y yo espero que sí, se les llegue a hacer fácil, que me entiendan todo y pues muchas gracias. Creo que sería todo de mi parte. Si les gustó el video, pues me ayudarían mucho, ¿no? Dejando su like, que compartan, recomendando los videos, ¿no? Muchas gracias, nos vemos en otro video.